Soy un hombre de 31 años y vivo en un pequeño pueblo en Canadá, pero esto sucedió hace casi 10 años. Vivo a un corto trayecto de Thunder Bay, Ontario, y cuando esto ocurrió, estaba en un viaje por carretera solo para visitar a mi hermano, que vivía a unas 8 horas de distancia. Si no conoces las carreteras por allí, hay mucho bosque y pueblos ocasionales donde puedes detenerte a comer o ir al baño. Las carreteras son largas y no hay mucho en el camino. Para empeorar las cosas, hay muchos conductores ebrios si sales tarde. Y por eso siempre trataba de no conducir después de oscurecer. En general es un viaje bastante aburrido y trataba de hacerlo solo unas pocas veces al año. Normalmente trataba de hacerlo en un día, pero esta vez estaba lloviendo, y las carreteras eran demasiado peligrosas para conducir a toda velocidad. Estimé que el viaje tomaría alrededor de 11 horas en lugar de las 8 habituales. Por eso, pensé que tendría que parar en algún momento y pasar la noche, especialmente si quería evitar conducir después de oscurecer. Aunque había hecho el viaje antes, no conocía el camino lo suficientemente bien como para elegir un buen lugar para detenerme. La información en línea tampoco era muy buena, así que realmente no sabía dónde me quedaría. Llevaba unas 6 horas en la carretera y estaba oscureciendo. La lluvia caía a cántaros y el ruido en mi coche era ensordecedor. Apenas podía escuchar música, era tan fuerte. Estaba buscando un lugar para detenerme. Un motel al borde de la carretera sería lo mejor. No había habido mucho en la última hora, pero estaba viendo señales que indicaban que un pueblo se acercaba. Aunque soy de la zona, cada vez que conduzco por allí, hay pueblos de los que juro que nunca había oído hablar. Era uno de esos. Cuando llegó el momento, salí de la autopista y me dirigí a este pequeño pueblo. Eran solo las 7 p.m., pero en mi primera pasada por este lugar estaba muy tranquilo. Había una oficina de correos, una tienda de comestibles y un LCBO, que es la tienda de licores en Ontario. También vi una gasolinera que parecía cerrada. No estaba seguro si estaba fuera de servicio o si simplemente estaba cerrada por la noche. No conozco ninguna gasolinera que cierre a las 7 p.m., así que supongo que era lo primero. Una cosa que no vi fue un motel o un hotel de ningún tipo. Realmente estaba esperando una ducha y una cama, pero empezaba a parecer que eso no iba a suceder. Después de conducir por las calles vacías otra vez, estaba seguro de que dormiría en mi coche esa noche. Vi un pequeño restaurante que estaba abierto. Además de eso, solo había algunas casas y un pequeño edificio de apartamentos. Fui al restaurante y pedí la cena. Luego tomé una cerveza hasta que me echaron. Para entonces eran poco más de las 10. Regresé a la gasolinera cerrada porque pensé que sería el mejor lugar para estacionar por la noche. Para entonces la lluvia había disminuido considerablemente, y comencé a ver a algunas personas en las calles. Una de ellas era un hombre solo que caminaba por la acera. Llevaba ropa oscura y holgada, y parecía caminar con una cojera. Tenía el pelo largo y oscuro, y era bastante alto. Pasé junto a él y sentí su mirada mientras lo hacía, pero estaba demasiado oscuro para saber con certeza si era mi imaginación. Cuando llegué al estacionamiento de la gasolinera, estacioné en la esquina más lejana y recliné mi asiento. Aunque era temprano en la noche, estaba cansado. Después de otros 10 a 15 minutos, la lluvia volvió a intensificarse. Grandes gotas golpeaban mi parabrisas haciendo un ruido bastante fuerte con cada una. En realidad lo encontré bastante relajante, así que no me molestó. Me recosté en mi asiento e intenté dormir. No sorprendentemente no me dormí de inmediato. Aunque la lluvia era pesada, noté el débil sonido de pasos fuera de mi coche. Abrí los ojos y vi lo que parecía un hombre pasando junto a mi coche. Me sorprendió que alguien estuviera allí afuera bajo la lluvia, pero como técnicamente estaba invadiendo, mi primer pensamiento fue que era la policía o tal vez el dueño de la gasolinera. Estaba listo para moverme si era necesario, así que me senté y encendí la luz. Justo entonces escuché un fuerte estruendo viniendo de la parte trasera de mi coche. Me volteé, pero todo lo que pude ver fue que mi ventana trasera estaba destrozada. Luego escuché el sonido otra vez. Alguien estaba afuera golpeando mi coche. Como estaba oscuro afuera, no pude ver quién era ni cuántos eran. Quienquiera que fuera, seguía golpeando mi ventana trasera. No sabía cuánto tiempo la ventana destrozada aguantaría, así que encendí el motor y encendí las luces delanteras. A lo lejos vi un coche de policía estacionado al otro lado del estacionamiento.
con las luces apagadas y la ventana del lado del conductor abierta. Un solo oficial estaba sentado en el asiento delantero fumando un cigarrillo. Estaba mirando mi coche con una expresión aburrida en el rostro. Solo estaba sentado allí mirando mientras alguien intentaba romper mi coche y no hizo nada. Mi pie se movió al pedal del acelerador y salí de allí. Traté de mirar en el espejo retrovisor para ver a mi atacante, pero el vidrio estaba demasiado dañado para ver a través de él. En ese momento pensé que no tenía sentido intentar dormir, así que decidí arriesgarme en la carretera y conducir durante la noche. De esa manera, llegaría temprano a casa de mi hermano y tal vez podría tomar una siesta. Obviamente no me molesté en llamar a la policía porque había uno justo allí y no hizo nada. La lluvia salpicaba bajo mis neumáticos mientras aceleraba. Afortunadamente mi ventana trasera seguía intacta, aunque estaba muy destrozada. Después de otra media hora en la carretera, vi luces intermitentes detrás de mí. Me estaban deteniendo. Mi coche se dirigió al arcén y lo detuve. Bajé la ventana y un oficial se acercó. Era el mismo policía que me había visto ser atacado antes. «Buenas noches, señor. ¿Sabe por qué lo detuve?», preguntó. «No, ¿por qué?», dije, fingiendo no reconocerlo. «No es gran cosa. Una de sus luces traseras está apagada. Hágalo revisar por la mañana». Hubo una extraña tensión entre nosotros mientras yo intentaba entender cuál era su intención. No dijo una palabra sobre mi ventana trasera completamente destrozada. Hasta el día de hoy fueron los 2 minutos más inquietantes y extraños de mi vida. Después de eso el policía comenzó a alejarse. Contra mi mejor juicio, le llamé. «Disculpe, señor, ¿cuál es su número de placa?». El oficial regresó a mi ventana, puso su mano en el techo de mi coche y dijo, «No tiente su suerte». Luego regresó a su coche y condujo en la dirección opuesta. Era temprano en la mañana cuando llegué a la ciudad de mi hermano. Cuando me detuve en su entrada, finalmente tuve la oportunidad de evaluar los daños a mi coche. Además de la ventana trasera, ambas luces traseras estaban destrozadas y mi placa de matrícula estaba desaparecida. El policía ni siquiera se molestó en mencionar eso. Después de días pensando, estoy bastante seguro de que fue un acto de violencia al azar. En cuanto al policía, estoy bastante seguro de que era un oficial real. Sin embargo, presenté un informe con la OP, pero nunca supe quién era. Hasta el día de hoy todavía no puedo explicar por qué me siguió solo para darme una advertencia. Creo que solo quería restregarlo en mí. Fue como una especie de movimiento de poder. Todo lo que sé ahora es que cada vez que estoy en la carretera, me aseguro de evitar ese lugar. Trabajo como contratista en un pequeño pueblo. La mayor parte de mi trabajo consiste en renovar casas antiguas, pero hago todo tipo de cosas, incluyendo algo de jardinería básica y carpintería. Como es una comunidad pequeña, tengo que ser una especie de hombre orquesta, aunque creo que soy un maestro en algunas áreas también. Esta historia es sobre un cliente mío que resultó ser un verdadero psicópata. Mi presupuesto de marketing era realmente bajo. Solo tenía un sitio web básico y una página de negocios en Facebook. Eso era todo. Una mañana estaba revisando mis mensajes antes de dirigirme a un sitio de trabajo y recibí un mensaje de un tipo llamado John, que vivía en la ciudad vecina. Su perfil era mínimo, solo su nombre y la ciudad donde vivía. Dijo que tenía algo de trabajo que hacer en su casa, pero no dio muchos detalles. Le respondí y le dije que podía pasar después del trabajo ese día. Terminé el trabajo temprano y me dirigí a la casa de John. Estaba en uno de los barrios más bonitos que había visto en la zona. La casa de John era una hermosa casa de ladrillos grises con un porche envolvente y un largo camino de entrada. Conduje mi camioneta blanca hasta la puerta principal y salí. Me sentí mal vestido con mi ropa de trabajo desgastada. Un solo golpe en la puerta fue suficiente. Un hombre abrió la puerta de golpe y se quedó en la entrada. Tenía unos 50 años, una cola de caballo gris y gafas. El hombre se presentó como John y me dio más detalles sobre el trabajo mientras me llevaba al sótano. Me dijo que quería reforzar una habitación para usarla como oficina. Quería insonorización y una puerta de seguridad. John me dijo que tenía documentos importantes y equipos que valía la pena proteger extra. La insonorización era para que pudiera trabajar en paz y tranquilidad en todo momento. Pensé que tenía sentido. Tuve la impresión de que John era rico.
así que no se sabía qué tipo de cosas importantes tenía. Nunca había hecho un proyecto así, pero parecía que estaba dentro de mi conjunto de habilidades. Cuando llegamos al fondo de las escaleras, John me llevó a una pequeña habitación al final de un largo pasillo. Habría pensado que estaba destinada a ser una lavandería o tal vez almacenamiento. La habitación era estrecha y no tenía ventanas. Parecía un mal lugar para una oficina, no sabía por qué alguien querría pasar tiempo en esa habitación, especialmente con una casa tan hermosa. Había muchos mejores lugares. Supuse que la seguridad era su principal preocupación, pero aún así parecía extraño. Una vez que estuvimos allí, John se quedó en la puerta mientras tomaba algunas medidas. Como la habitación era pequeña, sería bastante fácil para mí encajarla en mi agenda. Probablemente sería un proyecto de un solo día. Le di un presupuesto rápido allí mismo y él lo aceptó de inmediato. Casi desearía haber pedido más. Me fui a casa esa noche y no pensé mucho en ello. La semana siguiente tuve un día para dedicar al proyecto. Me dirigí a la casa de John y llamé a la puerta. Él respondió y me dejó entrar. Cuando estaba trabajando en el sótano, John estaba arriba en la casa. Después de instalar la insonorización y añadir una capa de madera contrachapada sobre ella, la habitación adquirió una vibra inquietante. Se veía cada vez más como una celda de prisión que una oficina. Las capas de espuma y madera hicieron que la habitación pareciera aún más pequeña. Me sentía claustrofóbico estando allí. Fue entonces cuando comencé a sospechar seriamente. Terminé la mayor parte del trabajo a la 1 p.m., momento en el cual John me invitó a subir a almorzar. Eso no era usual en mi experiencia, pero lo aprecié mucho. Subí y me uní a John en la mesa de la cocina. Sentarme frente a él fue incómodo. Algo en este tipo comenzó a desagradarme. Hasta entonces, nuestras interacciones habían sido puramente de negocios. Ahora estaba almorzando con él y estaba viendo su personalidad. Era muy frío, con una mirada vacía en los ojos. Le dije a John que casi había terminado y que todo lo que tenía que hacer era instalar la gran puerta de acero. Después del almuerzo bajé al sótano y terminé el trabajo. Para cuando terminé, eran solo las 3:30 p.m., estaba listo para terminar el día y vi a John acercándose por el pasillo con algo en la mano. No podía decir qué era porque estaba en una bolsa de plástico blanca. Caminó hacia mí y revisó todo. «Buen trabajo», dijo John pareciendo satisfecho. «Hay una cosa más que me gustaría que hicieras», añadió. Luego abrió la bolsa y sacó una nueva cerradura. Era una cerradura de cerrojo. Eso tenía sentido porque no había un cerrojo en la puerta. Me acerqué más y noté que era una cerradura de un solo sentido, lo que significaba que solo se podía bloquear desde el exterior. Para entonces estaba realmente sospechando. Pensé que este tipo estaba construyendo una celda de prisión o algún tipo de mazmorra en su casa. No había una prueba contundente y ciertamente no podía probarlo. Pero eso era lo que pensaba. No queriendo hacer más trabajo para el tipo, inventé una excusa para no instalar la cerradura. Le dije que no encajaba en la puerta o alguna tontería así. Pareció creerlo, así que me pagó y me fui. Cuando llegué a casa busqué el nombre de John y su apellido en Google. Para mi sorpresa encontré un historial criminal bastante preocupante sobre él. Los registros son públicos donde vivo, así que pude averiguar que fue condenado por varios delitos graves, el más sorprendente de los cuales era secuestro. Con ese conocimiento, lo que vi antes parecía aún más preocupante. Fue entonces cuando decidí denunciarlo a la policía. Conduje hasta allí esa noche y le conté a los policías todo lo que sabía. Obviamente no es ilegal insonorizar una habitación, pero pensé que valía la pena vigilar al tipo. Parecieron tomárselo en serio porque sabían quién era John. Prometieron investigarlo y mantenerlo vigilado. Veo las noticias de vez en cuando para ver si algo ha sucedido, pero no ha habido nada. Hasta donde sé, John sigue por ahí con una maldita celda de prisión en su sótano. Rezo para haberme equivocado, pero creo que ese tipo estaba tramando algo malo. Tenía una propiedad cerca de un pequeño pueblo, pero en el campo. Había mucho espacio y estaba a solo un pueblo de distancia de donde crecí. Aún tenía algunos amigos y familiares allí, así que estaba contento de mudarme antes de entonces. Tenía un pequeño apartamento en la ciudad, pero mi trabajo me permitió trabajar completamente de forma remota, así que ya no necesitaba estar allí en absoluto.
Era una pequeña comunidad que estaba a solo 1 hora en coche de la ciudad. El lugar era bastante aislado. La casa más cercana a la mía estaba muy lejos y todos en la comunidad parecían ser muy reservados. Una noche, alrededor de las 6 p.m., estaba sentado junto a mi ventana frontal cuando escuché un golpe en mi puerta. No estaba esperando a nadie. Mirando a través del cristal, vi a un hombre, un desconocido, de pie en mi porche. Abrí la puerta, no queriendo ser descortés. El hombre afirmó ser mi vecino, lo cual fue una sorpresa, ya que pensaba que era el único en kilómetros a la redonda. Hablamos durante unos minutos. El tipo tenía una muy buena personalidad, y nos llevábamos bien. En un momento, finalmente preguntó si podía entrar. Casi dije que sí, pero me detuve en el último segundo. El tipo tenía una extraña urgencia en su voz, lo cual me incomodó un poco. Le dije que estaba cansado y que tal vez podríamos hacerlo en otro momento. Frunció el ceño, pero asintió y se dio la vuelta. Lo vi caminar de regreso por el camino y luego se salió de mi vista. Una vez que se fue, me sentí extraño por todo el asunto. No era común que alguien apareciera sin previo aviso por esos lugares. Cerré la puerta con llave, la revisé 2 veces y corrí las cortinas. La noche se hizo más oscura y traté de olvidar al hombre. Realmente no estaba seguro de que era un vecino en esa área. Tal vez a 16 kilómetros de distancia se consideraba un vecino. A medida que pasaban los días, olvidé al hombre. Habían pasado unas 2 semanas y no lo había vuelto a ver. Conocía a algunas de las otras personas de la zona, pero ninguno se parecía a ese tipo. Mi vecino más cercano era una familia joven y había otro hombre soltero también. Les pregunté a ambos sobre el tipo que vino a mi puerta y ninguno había visto a alguien que coincidiera con la descripción. Después de otra semana, todavía no lo había visto, pero una noche algo sucedió. Lo escuché desde mi cama en el piso de arriba. Había un leve sonido de raspado contra mi puerta principal. Me congelé y mi corazón empezó a latir muy fuerte. Ahí estaba otra vez, un persistente y deliberado traqueteo. No sabía qué era, pero temía lo peor. Un robo allí afuera era realmente aterrador porque estaba muy lejos de la estación de policía. El pánico se apoderó de mí y caminé de puntillas hasta la ventana, mirando hacia la oscuridad. Era difícil ver algo. Todo lo que podía ver eran árboles y las sombras imponentes del campo. Contuve la respiración, esforzándome por escuchar cualquier señal del intruso. El raspado se volvió más fuerte, pero no pude ver nada desde mi ventana del dormitorio, especialmente en la oscuridad. Quien fuera, estaba decidido. Mis dedos temblaban mientras alcanzaba mi teléfono. Mi primer instinto fue llamar por ayuda, pero la señal era débil allí y no podía hacer una llamada a ninguno de mis amigos. Llamé al 911 en su lugar. Cuando hablé con el operador, me dijo que tardarían al menos 30 minutos. Susurré que era una emergencia, pero eso no cambió nada. Apreté los dientes tratando de pensar en otro plan. Decidí arrastrarme hasta la parte trasera de mi casa, manteniendo mis pasos lo más silenciosos posible. Allí, escondida en la esquina, había una pequeña caja de herramientas y saqué una llave inglesa pesada. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Con el corazón latiendo rápidamente, me acerqué a la puerta trasera, respirando rápido y superficialmente. El raspado se había convertido en una serie de golpes fuertes que resonaban a través de la casa silenciosa, como truenos en una noche tranquila. Estaba temblando casi incontrolablemente en ese momento, pero logré salir por la parte trasera de mi casa. Reuniendo todo mi valor, caminé alrededor de mi casa y me asomé al porche delantero. Estaba realmente oscuro, así que no me preocupaba ser visto. Una de mis luces del porche estaba encendida, así que pude ver al intruso. Me quedé allí temblando, la llave inglesa pesada en mi mano. Escaneé el área alrededor de mi casa, pero no había señales de ningún coche o camión, solo ese hombre intentando entrar por la fuerza en mi puerta principal. Miré impotente, pero encontré algo de consuelo al saber que si él entraba, yo no estaría allí. Desde esa esquina oscura en el exterior de mi casa, vi cómo finalmente rompió mi puerta y desapareció en mi casa. Parecía que habían pasado horas desde que llamé a la policía, pero cuando miré mi teléfono solo habían pasado 20 minutos. Me quedé allí en la oscuridad durante varios minutos y, finalmente, la policía llegó. Entraron en mi casa y sacaron al hombre esposado. Su rostro estaba apuntando hacia abajo y no pude ver cómo era. Lo metieron en un coche de policía y se lo llevaron. Hablé con uno de los policías después de eso.
Me hizo algunas preguntas que no esperaba. Querían saber si tenía algún acosador del que supiera. Hasta entonces estaba bajo la impresión de que solo era un robo. El oficial me dijo que el intruso fue encontrado en mi cama, desnudo. No había ninguna parte de mí que pensara que estaba siendo acosado o algo por el estilo. Entonces recordé al tipo que vino a mi puerta semanas antes. Le conté al oficial sobre eso, pero también mencioné que no estaba seguro de si era él o no. Para ser honesto, podría no reconocer al tipo si lo viera, así que ni siquiera podría identificarlo en una rueda de reconocimiento. Nunca supe si los dos incidentes estaban relacionados, pero atraparon al tipo, y nunca tuve otro visitante extraño que viniera a mi puerta. Así que tomen eso como quieran. Estoy lo suficientemente feliz de que él esté desaparecido. Vengo de un pequeño pueblo en Saskatchewan, cerca de varias reservas indígenas y plagado de crímenes, drogas, pobreza, violencia de pandillas y desesperación. Cualquiera que conozca un poco la provincia sabrá exactamente a qué me refiero. He pasado 21 años de mis 26 allí, el resto en Nueva Escocia y Dawson Creek, BC. Siempre he tenido cosas horribles sucediéndome a mí y a mi alrededor, pero nunca las registré como el tipo de cosas perturbadoras. Soy un narrador por naturaleza y siempre las añadía a mi creciente colección de anécdotas humorísticas para contar en fiestas y reuniones sociales. Últimamente, la gente me ha sugerido que empiece a compartirlas porque una de ellas, al parecer, es suficiente para darle a alguien algún trastorno de estrés postraumático. La gente se sorprende de que tenga una mente sana y aún pueda funcionar después de toda la porquería que he visto. De adolescente, era el tipo de chico en que la mayoría de nosotros nos convertimos. El chico blanco de clase media que pasa sus noches fumando marihuana y caminando, haciendo comentarios sarcásticos sobre su entorno con buenos amigos. En ese momento, estaba pasando el rato con este chico a quien llamaré Gene por el bien del anonimato. Esa noche en particular, nos habíamos cansado de jugar Gears of War y queríamos salir a caminar. Nunca fui un fanático de Gears of War. Para mí, la violencia es aburrida. Me crié con Nintendo y en ese momento era un jugador casual de los Sims que pasaba la mayor parte de su tiempo escribiendo cuentos. Gene había pasado las 12 horas antes de que yo llegara jugando Gears of War. Así que es fácil decir que para las 11 p.m., ambos estábamos hartos. Decidimos ver qué nuevos juegos habían salido en la tienda, que estaba a unos 2 kilómetros de su casa. Eran 2 kilómetros a través del centro del pueblo, pasando por casas de traficantes de drogas, campamentos de personas sin hogar y almacenes abandonados. También a través de las áreas donde los góticos, supremacistas blancos y chicos emo solían pasar el rato, justo en la avenida Desesperación. Era ese vecindario donde nadie vive a menos que realmente tenga que hacerlo. Llegamos al GameStop unos 30 minutos antes de cerrar y empezamos a mirar. Estaba tan oscuro afuera que mirar por las ventanas de la tienda hacía parecer que estábamos en un pozo de petróleo, una negrura espesa y viscosa. Me sentí comprensiblemente inquieto desde el principio, y justo antes de cerrar, mi amigo decidió comprar un juego de James Bond de marca desconocida para el Xbox original. Me alegré de salir de allí. Cuando salimos de la tienda, entramos en la luz en la parte trasera del edificio. En ese momento, esa era la última luz que veríamos hasta cruzar a la parte más segura del pueblo. De repente, escuchamos a un hombre nativo hablando dulcemente con alguien. Giramos a la derecha para ver a un hombre alto y musculoso con 2 secuaces ligeramente con sobrepeso, parados en la puerta principal de un apartamento. Su Glock estaba presionando el botón del intercomunicador. Se podía escuchar a una mujer en el intercomunicador diciendo cosas como: no te dejaré entrar, cariño. Probablemente tienes a tus matones afuera. El hombre seguía presionando el botón con su pistola. Sus secuaces escondían revólveres detrás de sus espaldas. Luego dijo: «Vamos, ¿quién crees que soy? No estaría aquí si no quisiera arreglar las cosas». Su voz era a la vez completamente condescendiente y repugnantemente juguetona, como cuando tienes una pareja cerca haciendo voces de bebé el uno al otro y rezas para que alguien te drogue y te lleve lejos. Luego, la mujer comenzó a hablar nuevamente. Mientras lo hacía, el tipo se volvió para vernos observando esto y silbó. Uno de sus matones nos vio y salimos corriendo por el parque, pasando la escuela pública, entrando en el callejón de los traficantes de drogas y cruzando a la mejor parte del pueblo.
Cuando llegué a la escuela católica, me sentí tan aliviado que me detuve a tomar un respiro, riéndome de lo que acababa de sobrevivir. Jean y yo nos habíamos separado en ese punto. Luego, mientras descansaba mis manos en mis rodillas, tratando de recuperar el aliento, miré a mi alrededor tratando de ver si alguien podría estar al acecho. Luego, procedí a través del callejón y escalé la cerca, cayendo en el patio trasero de la casa de la mamá de Jen, y me colé por la puerta trasera unos minutos después. Mientras revisaba la casa de manera sigilosa buscando a Jen, algo cayó sobre el pestillo de la puerta trasera. Abrí las cortinas para ver a Jen sin aliento, riendo y sin un rasguño. Abrí y le dije, «Vaya, eso fue una descarga de adrenalina». Luego me llevó a su habitación donde vimos Afro Samurai por el resto de la noche. Nunca supe qué pasó en este caso porque, como iba un estudiante de 12º grado a saberlo, diré, sin embargo, que mucho tiempo después, toda la cuadra estuvo bajo bloqueo para rastrear un olor que la policía pensó que era una fuga de gas. Sin embargo, resultó ser una pobre mujer que se había licuado en su alfombra. Era pleno verano, y todo lo que quedaba de ella eran un par de huesos del cráneo y un gran charco en la alfombra de ese mismo edificio. Nadie sabe cuánto tiempo había estado allí. No digo que los dos incidentes estuvieran relacionados, pero es extraño. Después de eso asignaron 6 equipos de seguridad privada para vigilar el área en todo momento. Ahora creo que solo queda uno. Esto sucedió en febrero de 2008 en mi pequeño pueblo en Alabama. Me había encontrado con mi amiga Estefanía, ya que nuestro plan era ir al gimnasio a hacer ejercicio y luego ir a comer algo. Cuando llegamos al gimnasio, estaba súper lleno, incluso para los estándares de un pueblo pequeño. Aunque consideramos quedarnos porque queríamos hacer algo de cardio en las cintas de correr, optamos por conducir 5 minutos hasta un sendero local para correr allí. No es que no me gustara correr por el sendero, pero prefería el gimnasio porque así también podía hacer algo de entrenamiento con pesas. Pero bueno, eran alrededor de las 6 p.m., a finales de febrero, así que aún no estaba completamente oscuro cuando comenzamos a correr por el sendero. Había bastantes corredores que nos saludaban cuando Estefanía y yo empezamos a adentrarnos en la naturaleza. Pero había una parte del sendero donde se volvía realmente aislado, y por alguna razón la recepción del teléfono siempre era mala en el mejor de los casos. Esto juega un papel importante más adelante en mi historia. De todos modos, ese primer 1,5 kilómetros fue bastante aburrido, aparte de ver a un perro lindo que se parecía al mío. Eventualmente Estefanía y yo llegamos a esa área de la que les estaba hablando, donde estaba bastante tranquilo y solitario. Llegamos a un banco que estaba a solo unos pocos metros del sendero porque mis cordones se habían desatado, y ya tenía este trauma del pasado de caerme y rasparme la rodilla muy mal por no atar bien los cordones. En esos momentos, Estefanía y yo miramos justo adelante de nosotros, pero había un vecindario a la distancia con una puerta blanca que se podía abrir y cerrar para permitir que los vehículos entraran al sendero. Normalmente, esto se usaba como un punto de acceso para los trabajadores de la ciudad que venían a trabajar, pero no era un trabajador de la ciudad con quien estábamos lidiando. De repente, de la nada, detrás de un árbol salió un hombre que por alguna razón sostenía un gran machete, y para hacerlo aún más extraño, tenía una camisa manchada de sangre. Estefanía y yo nos miramos y de inmediato sentimos escalofríos, ya que nuestro primer pensamiento fue si estaba bien y si acababa de asesinar a alguien. Quiero decir, no es todos los días que ves a un hombre con un machete y sangre en su camisa. De todos modos, por nuestra preocupación por nuestra seguridad, la suya y la de los demás en el sendero, saqué mi teléfono y marqué para la estación de policía local, pero nada. La segunda vez lo intenté y la llamada pasó, ya que Estefanía y yo ya estábamos a bastante distancia mientras explicábamos lo que estábamos viendo y que había un hombre con un machete gritando cosas al azar. Nos dijeron que nos alejáramos de allí y que la policía iría a investigar. Confíen en nosotras, señora. Ya estábamos empezando a movernos, pero aquí es cuando empeora. El tipo, como dije, estaba gritando y gritando al cielo y golpeando los árboles cercanos con el machete. Finalmente nos miró y entonces pudimos escucharlo claramente decir: «Voy a matarlas». Todo esto a pleno pulmón.
Estefanía y yo de inmediato comenzamos a correr de regreso por donde vinimos, temiendo por nuestras vidas que estuviéramos a punto de convertirnos en sus próximas víctimas. Esa carrera duró aproximadamente 20 segundos, pero se sintió como una eternidad. ¿Y saben qué? Más adelante nos topamos con una pareja que estaba paseando a su perro, un Golden Retriever. El hombre y la esposa nos vieron siendo perseguidas por el tipo con el machete y nos dijeron que nos pusiéramos detrás de ellos. El hombre, que sostenía la correa, se la pasó a su esposa y lo vimos sacar una pistola. Le dijo al tipo con el machete que retrocediera y que no se acercara más. Sin embargo, el tipo con el machete no pareció importarle. Simplemente vino corriendo en nuestra dirección. Así que sin otra opción, el hombre que nos estaba protegiendo le disparó al tipo hasta que finalmente cayó al suelo en un charco de sangre. Seguía intentando alcanzar el machete mientras el buen samaritano con la pistola le decía que no se moviera y que no se levantara. Estefanía y yo, junto con la esposa, estábamos paradas allí en absoluto shock, mientras el esposo nos decía que nos alejáramos. Finalmente empezamos a hacerlo, y ahora un par de corredores más se acercaban en nuestra dirección general. Explicamos lo que acababa de pasar, y se quedaron hasta que finalmente llegó la policía. Se llamaría a los paramédicos una vez que la escena estuviera segura, y eventualmente nos iríamos a casa bastante conmocionadas, pero agradecidas a Dios por estar vivas. No voy a mentir cuando digo que la situación se puso realmente peligrosa, y sin el buen hombre con la pistola para protegernos y salvarnos también, hay una posibilidad de que él podría habernos alcanzado a nosotras o a alguien más. Sería unos días después cuando obtendríamos más información sobre el tipo, pero resultó que murió por las heridas de bala. Más tarde, en las noticias, se informó que el hombre había sido un vagabundo local que estaba bajo la influencia de drogas esa tarde, lo que explicaría bastante. Ahora, no estoy tratando de asustar a la gente que escucha el podcast de Mr. Horror. No quiero que dejen de correr en senderos, pero es bueno que practiquen la autodefensa, obtengan algo para defenderse. Sí, existe la opción de correr, pero ¿y si son mayores y no pueden correr? Alguien con un cuchillo puede acercarse y apuñalarlos hasta matarlos allí mismo. Al menos den una oportunidad de luchar. Por eso ahora tengo una licencia para portar armas, pero afortunadamente nunca he tenido que usarla para dispararle a alguien. Es bueno tenerla por si acaso, y en conclusión, por favor asegúrense de mantenerse a salvo y estar atentos a su entorno en todo momento, incluso si viven en una comunidad relativamente segura. Conocí a un tipo llamado Jay mientras trabajaba en una popular cadena de supermercados a finales de la década de 1990. Él decía tener 18 años, y yo tenía 17 en ese momento. Parecía estar bien, era un hombre realmente atractivo, pero la forma en que hablaba me hacía sentir un poco incómoda. Estaba pasando por una ruptura bastante desordenada con mi ex en ese momento, así que siendo una chica de 17 años de apariencia aceptable, todo lo que parecía haber era una forma de superarme a mí misma y a mi ex con este chico. Jay tenía una forma de decir las cosas que sonaba como un cumplido y un insulto al mismo tiempo. Vivía con un amigo mayor que le decía abiertamente a todo el mundo cómo estaba cometiendo fraude bancario, y el FBI lo estaba buscando. Yo, siendo joven y tonta, solo veía que el chico que estaba interesado en mí era atractivo, y haría que mi ex se pusiera celoso. No era la razón más inteligente para salir con un chico, lo sé, pero cuando tienes 17 años, piensas que eres inmortal, o al menos yo lo pensaba. Tenía un coche que pagaba con mi propio dinero, pero no tenía suficiente para pagar la cuota del coche y el seguro, con mucho sobrante para gasolina extra o salir a comer. Este chico lo sabía muy bien, y aún así quería salir conmigo. Mirando hacia atrás, cuando era mayor y mucho más sabia, sé que todo era porque tenía un coche y él podía usarme para llevarlo a los lugares a los que quería ir. Vivía en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad, donde él y sus amigos se quedaban. Me ofrecieron muchas veces quedarme a pasar la noche con ellos en las 2 semanas que llevaba saliendo con Jay, pero siempre declinaba. Al menos tenía algo de sentido común en ese momento. Alrededor de las 2 semanas de estar saliendo con él, me dijo emocionado que realmente quería ir a ver a su madre, porque ella tenía algo de dinero extra para darle. Me rogó que lo llevara al pueblo de donde era,
a unos 160 kilómetros de distancia, y parte del camino pasaba por el tráfico de una gran ciudad, que era horrible a menos que salieras alrededor de la medianoche. Le dije que no tenía dinero para la gasolina, lo que provocó que se enfureciera y me llamara muchos nombres horribles. Sé que realmente debería haberlo dejado en ese momento, pero, de nuevo, era joven y tonta. Él y sus compañeros de cuarto discutieron hasta que finalmente uno de ellos me dio $10, lo suficiente para llegar a la ciudad de donde él era. Luego me prometió, prácticamente suplicando con disculpas falsas, que nunca volvería a actuar así, si solo lo llevaba allí, y que luego me daría dinero para volver a casa. Así que comenzamos este viaje loco ese viernes por la noche. Yo tenía 2 días libres del trabajo, así que conduje a través de la gran ciudad, y apenas llegamos a la ciudad donde no conocía a nadie. Llegamos alrededor de las 10 p.m., y fuimos a un parque donde un pequeño arroyo rodeaba la parte trasera. Había una especie de muelle flotante encadenado al pabellón junto al arroyo. Algunos de sus amigos nos encontraron allí, y todos saltaron al agua salpicando. Me sentí incómoda ya que nunca me los presentaron, y seguían tratando de convencerme de saltar al agua con ellos. Soy una completa desconocida en un parque oscuro, donde solo conozco a una persona y no muy bien, y casi no tenía gasolina. Justo cuando pensé que la situación no podía empeorar, varios coches llegaron y unos hombres con pañuelos rojos se bajaron. Algunos se acercaron a Jay y comenzaron a pelear con él y a empujarlo, exigiendo dinero. Sus amigos inmediatamente huyeron, dejándonos a él y a mí solos. Uno de los hombres con pañuelos se acercó a mí y me dijo, «¿Qué haces aquí, chica blanca?». Esas fueron sus palabras. Le dije que estaba allí con Jay mientras él intentaba pasar por entre los tipos que lo estaban maltratando. El tipo que me hablaba miró hacia atrás a Jay y puso una cara como si hubiera olido algo malo. Luego me agarró del brazo y me llevó colina arriba. Una vez fuera de vista de la pelea, el tipo me miró y negó con la cabeza. Me dijo, «Jay no es más que problemas, chica. Será mejor que te vuelvas a casa y lo dejes aquí». Luego colocó un par de billetes arrugados en mi mano. Sentí lágrimas rodar por mi cara mientras le decía gracias y los guardaba en el bolsillo de mis jeans. Luego me llevó de regreso y me dijo que me fuera. Corrí a mi coche y me metí. Comencé a sollozar porque no sabía a dónde diablos iba ni cuál era el camino a casa. Una vez que me calmé un poco, me detuve en una gasolinera para pedir direcciones. Fui al mostrador para pedir direcciones y para prepagar la gasolina con los billetes arrugados que tenía en el bolsillo. No pueden imaginar mi sorpresa al ver que el hombre me había dado 2 billetes arrugados de $20. Prepagué $20 de gasolina. Es una locura pensar que $20 podían llenar un tanque de gasolina en ese entonces, pero hoy en día, $20 solo te dan para las últimas gotas de gasolina. Comencé a buscar algo para comer ya que no había comido en las últimas 12 horas. Mientras agarraba una bolsa de papas fritas y miraba los refrescos, la puerta sonó indicando que alguien había entrado en la tienda. Reconocí a la chica y al chico como amigos de Jay que estaban en el parque. Se acercaron a mí y básicamente me dijeron lo mismo que el hombre en el parque. Los dos explicaron que su otro amigo había recibido una paliza para llevar a Jay de regreso a su lugar. Parte de mí se sintió mal por haber dejado a Jay allí, pero lo que sus amigos me dijeron cuando hice mi siguiente pregunta aplastó esa parte como una uva en el suelo de una tienda de comestibles. Pregunté, ¿por qué no lo llevaron a la casa de su mamá? Se miraron el uno al otro con confusión y la chica respondió, «Su mamá no ha vivido aquí en mucho tiempo. Se fue para escapar de su papá. No estoy segura de qué pasó con su papá, ni por qué Jay mintió sobre la razón por la que quería venir aquí. Pero yo estaba confundida, enojada, cansada y hambrienta. Pregunté si sabían cómo llegar a la autopista para poder irme a casa. La chica, Ann, insistió en que me quedara a pasar la noche en su casa. Le habían dicho a Jay que yo me había ido a casa y él estaba furioso, así que no pensaría que todavía estaba en la ciudad. Eché gasolina y fui a la casa de Ann. Sé que debería haberme ido a casa, pero no estaba pensando con claridad. Afortunadamente no pasó nada. Dormí y luego su papá nos hizo un gran desayuno. Todos hablamos sobre cuáles eran mis planes y los planes de Ann para el futuro. Qué universidades planeábamos asistir y qué pensábamos estudiar. Nunca olvidaré la mirada en el rostro de su papá cuando me miró después de decirle cuáles eran mis planes para el futuro. Era una mirada de decepción. Me dijo,
No sé cómo te metiste con un chico como Jay, pero no quiero que nunca más dejes que otro hombre te lleve al peligro de esta manera. Tienes un futuro brillante por delante, y no deberías mancharlo con malas decisiones. Recordar eso ahora me hace llorar. Ojalá hubiera tenido el sentido común entonces que tengo ahora. Su papá también me dio $50 y me dieron direcciones para llegar a casa. Agradecí y mantuve contacto con Ann a lo largo de los años. Mientras me subía al coche para regresar a casa, su papá me dijo: «No te ofendas, pero no quiero verte nunca más aquí». Asentí y me fui. Pensé en mi largo viaje a casa, sobre todas las cosas horribles que podrían haberme pasado esa noche. Estoy realmente bendecida de que, en lugar de aprovecharse de mí, la gente me ayudara. Me explicaron que Jay quería volver porque la pandilla que llegó anoche le dijo que le querían dar una gran cantidad de sustancias ilegales para vender, pero solo si tenían un coche para transportarlas. La cosa es que todo era solo una forma de hacer que Jay volviera para poder maltratarlo y obtener el dinero que les debía. No estoy segura de por qué el líder de la pandilla no me tomó a mí ni a mi coche como forma de pagar la deuda, pero le doy gracias a Dios todos los días porque no lo hizo. Ahora me gustaría decir que me mantuve en el camino recto y estrecho, pero algunos de nosotros simplemente tenemos que tomar el camino difícil en todo, supongo. Todos ustedes manténganse seguros por ahí. No todo el mundo está tratando de hacerles daño, pero también hay personas con malas intenciones. Tuve una pelea realmente fea con mi papá, y decidí subirme a mi coche y conducir hasta un lugar al otro lado del pueblo, para intentar despejar mi mente de toda la basura. Esto fue alrededor de las 11 p.m., y ocurrió en 2014. El lugar que tenía en mente era un centro comercial que cierra a las 10 p.m., y cuando llegué, vi solo un par de coches dispersos por el estacionamiento, pero nada realmente alarmante. Así que decidí estacionar en la parte trasera del estacionamiento, junto a un terraplén. Puse algo de música, bajé las ventanas y llamé a mi mejor amiga Evangelina, que vive en Alaska. Dado que estoy en los 48 estados contiguos, hay una gran diferencia de horario. Sabía que iba a contestar y tenía razón. Empecé a desahogarme con ella sobre cómo la vida era injusta y que odiaba a mi papá porque prácticamente me trataba como a una niña, aunque ya tenía 20 años. Y para aquellos que probablemente me criticarán por seguir viviendo en casa a los 20 años, no era una vaga. Estaba yendo a la universidad a tiempo completo, y también tenía un trabajo a tiempo parcial para ayudar a pagar mis estudios. De todos modos, después de unos 15 minutos de hablar con Evangelina y beber un té helado, miré por el espejo retrovisor y vi que había una furgoneta estacionada a solo unos espacios de estacionamiento de donde estaba yo. Además, noté una figura encapuchada con las manos en los bolsillos acercándose lentamente a mi vehículo. No sé por qué, pero en ese momento pensé que era la policía. Pensamiento tonto, lo sé, ya que no veía un vehículo policial, pero de todos modos subí las ventanas y aseguré las puertas. Sin embargo, por alguna razón estúpida decidí no irme. Un hombre, por lo que pude ver, golpeó mi ventana y me pidió que saliera del vehículo. «Abre, soy un policía encubierto. Recibimos informes de un prófugo y estamos buscándolo. ¿Puedes abrir tu coche? Necesitamos asegurarnos de que no lo estás escondiendo». Como si estuviera escondiendo a un criminal peligroso. Le dije a Evangelina que me diera un minuto mientras dejaba mi teléfono y le decía al tipo que no había nadie en mi coche que coincidiera con esa descripción. Una vez más, me dijo que era un oficial de policía y alcanzó la manija de la puerta. Tengan en cuenta que en este punto no me había mostrado ningún tipo de placa ni documentación para probar que era un oficial de policía. Evangelina escuchó nuestra conversación y me recordó que le pidiera pruebas de su implicación con las autoridades. Ahora le pedí que me mostrara una placa, pero esquivó la pregunta y, ahora más agresivamente, exigió que abriera la puerta. En ese momento ya había tenido suficiente, ya que sabía que no era realmente un policía, ya que ninguno que yo conozca haría algo así. Le dije que iba a llamar a la policía y dirigirme a la estación de policía. De repente, y no estoy bromeando, este tipo se asustó. Lo escuché decir: «No, no hagas eso». Y luego, como si pensara, «Al diablo, mi tapadera está descubierta», sacó un cuchillo y me dijo que saliera. «No estoy jugando», dijo,
como si el cuchillo de alguna manera fuera a convencerme de salir de mi vehículo para que pudiera hacer lo que sea que tuviera en mente. Terminé la llamada con Evangelina y salí a toda velocidad de ese estacionamiento, conduciendo directamente a la estación de policía para darles detalles sobre el incidente, incluyendo dónde había visto por última vez a ese tipo. Me dijeron que no había oficiales de policía patrullando esa área, y en realidad nos dijeron que era bueno que hubiera ido. Resultó que esta no era la primera vez que se reportaba algo así. Es triste decir que hasta el día de hoy nunca obtuve una respuesta sobre quién podría haber sido ese tipo, o si fue atrapado. Eventualmente me gradué y me mudé a vivir a Arizona desde mi anterior hogar en Wyoming. No me pasó nada similar en ese tiempo, al menos que yo sepa. Mi pregunta es, ¿algún oyente del podcast de Mr. Horror en el estado de Wyoming ha encontrado algún policía falso en una minivan azul oscuro pidiéndole que le deje entrar para revisar su coche en busca de un prófugo? Espero que alguien por ahí tenga algunas respuestas. Creciendo en un típico pequeño pueblo en Carolina del Sur en los 90, mis amigos y yo siempre tratábamos de encontrar cosas divertidas que hacer. Esto incluía ir a Walmart y hacer skateboarding en el estacionamiento, o tener pijamadas en casas de amigos y quedarnos despiertos hasta pasada la medianoche jugando Nintendo 64. Mientras que la mayoría de esos recuerdos de simplemente pasar el rato con amigos no eran más que una forma de matar el tiempo, hay un recuerdo en particular que hasta el día de hoy sigue siendo lo más aterrador que me ha sucedido. Es un recordatorio de cómo tienes que estar preparado para cualquier cosa, incluso en la comodidad de una casa. Así que en un viernes por la tarde común y corriente, al menos en ese momento decidí ir a la casa de mi amigo Devin para tener una pijamada. Solo vivía a unos 5 minutos, así que mis padres simplemente me acompañaron caminando hasta allí. Recuerdo que era un día tranquilo y parcialmente nublado, con una temperatura de entre 10 a 15 grados. Lo primero que hicimos cuando llegué a la casa de Devin fue que sus padres pidieron una pizza y vimos películas juntos con su mamá y su papá. Luego, alrededor de las 9 p.m., sus padres se fueron a la cama y nosotros conectamos el Nintendo 64 y comenzamos a jugar Mario Party. Lo que se suponía que iba a ser solo una partida se convirtió en varias, y antes de que nos diéramos cuenta ya era pasada la medianoche. Pero aún así no estábamos cansados, así que decidimos tomar un pequeño descanso y buscar algunos bocadillos. Agarramos unos chitos de la cocina para picar, pero cuando fuimos al refrigerador ya no había jugo. Decepcionado, Devin me dijo que tenían algunas bebidas extra en el pequeño mini refrigerador en el garaje y que podíamos ir a buscarlas. Así que, al menos la subida de azúcar estaría asegurada. Y así comenzó lo que estaba a punto de pasar. Para dar un pequeño contexto rápido en 1 o 2 oraciones, la cocina de Devin tiene una puerta que se abre al garaje. Hacia la puerta del garaje está ese pequeño mini refrigerador. De todos modos, abrimos la puerta al garaje, encendimos la pequeña luz, y tan pronto como llegamos al refrigerador, la puerta principal del garaje comenzó a abrirse. Esta puerta principal del garaje normalmente se abría con un pequeño control remoto, pero estaba roto en ese momento y requería fuerza manual. Bueno, nos asustamos al ver que se abría a medianoche, ya que los padres de Devin estaban dormidos. Mi amigo y yo comenzamos a retroceder y lo que nos esperaba era verdaderamente impactante. Alguien con un pasamontañas y, lo peor de todo, tenían una pistola. No puedo expresar lo cierto que es eso de que te quedas congelado cuando te enfrentas a un peligro y a visiones aterradoras. Si no hubiera sido porque el individuo enmascarado levantó la pistola en nuestra dirección general, no creo que nos hubiéramos movido, y habríamos sido asesinados. Ahora corrimos hacia la puerta de la cocina, pero como los tontos que éramos en ese momento, es cierto que tomas decisiones estúpidas en estas situaciones, no cerramos la puerta con llave, así que en lugar de eso gritamos y vociferamos a todo pulmón mientras corríamos hacia el segundo piso, hacia la habitación de los padres de Devin. Como era de esperarse, el papá de Devin nos recibió en la puerta y todo lo que dijimos fue que alguien tenía una pistola y que, por favor, cerrara la puerta. Sí, ahora queríamos una puerta cerrada. De todos modos, con la mamá de Devin ahora completamente despierta, nos llevó al baño de la habitación y el papá de Devin nos dijo que no saliéramos. Estábamos en ese baño con una pistola para protegernos.
El papá de Devin procedió con su propia pistola para protegernos del peligro inmediato. Verán, el papá de Devin decidió tomar el asunto en sus propias manos. Sí, sé que habrá personas en los comentarios que van a debatir sobre esto y lo entiendo. Todos tienen derecho a tener su propia opinión, pero solo les estoy contando lo que pasó. Así que terminamos escuchando un par de disparos y naturalmente temimos lo peor mientras llamábamos al 911. Momentos después, escuchamos al papá de Devin y estaba bien, gracias a Dios. No te atrevas a moverte, no intentes agarrar la pistola o te dispararé otra vez, todavía recuerdo que dijo, lo cual pudimos escuchar a través de la puerta. Para abreviar la historia, el intruso falleció por las heridas de bala, y la policía investigó y el papá de Devin fue exonerado de todos los cargos. El papá de Devin nos contó que cuando salió de la habitación vio al intruso y de inmediato el intruso le disparó. Por eso el papá de Devin respondió, hiriéndolo 2 veces en la parte superior del pecho. Lo aterrador fue que el disparo del intruso quedó a solo unos centímetros de la cabeza del papá de Devin, en la pared junto a él. Eso es aterrador cuando lo piensas. De todos modos, eso es prácticamente todo de la historia. Todavía soy amigo de Devin hoy en día y, después de enviar esta historia al canal de Mr. Horror para que la narre, vamos a ir a comer algo. Si algo, espero que todos puedan aprender algo de esta historia. Aprendan de nuestros errores, aplíquenlos para protegerse a ustedes mismos y a su familia de intrusos armados en el hogar. Gracias por subir historias muy aterradoras para nosotros. Las escucho en la noche antes de dormir o cuando estoy haciendo algo, y quiero entretenerme mientras lo hago. Eres increíble. Ahora, aquí tienes una historia mía que sucedió recientemente. Fue hace unas semanas. Había estado nevando intermitentemente durante todo el día, pero en las últimas horas estaba nevando mucho. Probablemente había alrededor de 10 centímetros de nieve nueva, lo cual no es mucho donde vivo. Hemos tenido algunas tormentas más grandes, así que había un montón de nieve arada en mi jardín delantero. Vivo al lado de una estación de bomberos, y ellos empujan la nieve de su entrada hacia mi césped, porque realmente no hay otro lugar donde ponerla. Era de noche, pero oscurece antes de las 5 p.m., así que no era gran cosa. De repente mi perro comenzó a ladrar hacia la carretera, lo cual hace siempre que ve a alguien afuera. Vivo en una calle bastante transitada y a muchas personas les gusta caminar hasta el supermercado que está justo al final de esta calle. Mi perro es un pastor alemán, así que tiene un ladrido aterrador, pero usualmente mueve la cola como loco porque le encantan las personas. Fui a ver a quién estaba ladrando porque es un pueblo pequeño, así que apostaba a que conocía a quien estaba afuera. Entonces mi perro empezó a gruñir, lo cual nunca hace. Había un tipo parado en el montón de nieve en mi jardín delantero mirando fijamente a mi casa. El montón de nieve tenía entre 1,5 metros y 2 metros de altura donde él estaba parado, así que tenía una muy buena vista de mi patio trasero, que está cercado. Cuando me vio en la ventana se dio la vuelta lentamente y comenzó a caminar hacia la parte trasera de la estación de bomberos, hacia el parque que está detrás de mi casa. No pensé que fuera demasiado raro porque en el pasado los niños han usado ese montón de nieve para deslizarse, pero usualmente preguntan primero. No he tenido niños viniendo a deslizarse los últimos inviernos, sin embargo, me di cuenta de que eran las 11 p.m., así que los niños no deberían estar fuera tan tarde de todos modos. Además, el tipo era lo suficientemente alto como para ser un adolescente mayor o un adulto. Estaba abrigado, así que no vi su cara muy bien. Luego vi sus huellas en la nieve fresca. El parque está en la dirección opuesta a la que él vino. Había cruzado la calle desde donde se encuentra el banco. Llegó al montón de nieve, y luego se fue como si hubiera venido específicamente a mi casa en camino al parque. No hay casas por aquí con un niño joven de esa edad. Sus huellas cruzaron la carretera que aún no había sido arada en diagonal, así que estaba dirigiéndose directamente a mi casa. Sé que esto no es súper espeluznante, pero me tuvo en vilo durante unos días. Vivo en un pequeño pueblo de menos de 2,000 personas, así que normalmente es muy tranquilo a esa hora de la noche, especialmente con tanta nieve. De todos modos, aquí está mi último encuentro espeluznante. Nunca supe quién podría haber sido y no he visto a nadie en el montón de nieve desde entonces.
Hola, soy un hombre de 22 años. Antes de contarte sobre mi experiencia aterradora, esto sucedió cuando aún estaba en la escuela secundaria. Fui a New Albany High School y me gradué en mayo de 2019. Sé que eso podría sorprenderte, pero me encantó tanto la escuela secundaria que lloré cuando llegué a casa después de la ceremonia de graduación. Está a unos 15 o 20 minutos en coche de mi casa. Quería ir a esa escuela secundaria porque todos mis amigos iban allí. Ahora mantendré el nombre de la enfermera de la escuela, el nombre de mi profesora de arte, el nombre del oficial de recursos de la escuela y el nombre de mi novia en el anonimato por razones de privacidad. Por cierto, tenía 18 años cuando esto sucedió. De todos modos, vayamos a mi historia. Era cuarto período y tenía clase de arte durante el cuarto período en mi último año de secundaria. Me encantaba pintar y dibujar. No era muy bueno, pero no me importaba. La clase de arte simplemente me gustaba mucho y mi profesora de arte, a quien llamaremos Lulu, era una maestra increíble. Era mi favorita entre todos los otros maestros. Algo en ella me recordaba a alguien que falleció cuando estaba en la escuela secundaria. De todos modos, un día mientras estaba pintando en clase de arte, mi nariz comenzó a sangrar repentinamente. Esto era muy común para mí. La razón de eso es por mis alergias. Aún me sucede hasta el día de hoy, y principalmente ocurre en invierno y principios de primavera. Le dije a la señora Lily sobre ello y ella obviamente lo entendió. Me dejó ir a la enfermería. La enfermera en esta historia la llamaremos señora Lily. Entré a la enfermería y la saludé. Le conté sobre mi hemorragia nasal y me dejó entrar y me dio unos pañuelos para sostener en mi fosa nasal derecha mientras sangraba. Afortunadamente, la hemorragia no era dolorosa en absoluto. Podía decir que estaba sangrando porque siempre se sentía frío cuando mi nariz sangraba. De todos modos, unos 7 minutos después, mi nariz dejó de sangrar. Agradecí a la señora Lily y comencé a salir para volver a clase. Sin embargo, mientras salía, el intercomunicador se encendió y esperaba algo como un anuncio sobre un simulacro de incendio. En ese momento, la escuela no había tenido su simulacro de incendio mensual, pero no se trataba de ese simulacro de incendio mensual. Fue algo que casi me hizo perder el equilibrio. Era un mensaje pregrabado que decía, y cito, «Encierro, encierro, encierro. Diríjanse a un lugar seguro, encierro, etc.». Siempre se nos informaba de antemano cuando íbamos a tener un simulacro de encierro. Sin embargo, esto no era un simulacro. Empecé a temblar visiblemente y apenas podía hablar. La señora Lily me dijo que volviera de inmediato. La señora Lily, otro estudiante que estaba en la oficina, y yo entramos en la sección de niñas de la enfermería, y nos escondimos en el pequeño baño de niñas que estaba en esa sección de la oficina. Pocos segundos después de que entramos al baño pudimos escuchar a los estudiantes corriendo y gritando. Empecé a llorar y tuve un ataque de pánico. Una cosa sobre mí es que tengo autismo y me pongo nervioso o asustado muy fácilmente. La señora Lily me dijo que me calmara y que todo iba a estar bien, pero desafortunadamente no había forma de que pudiera calmarme. Seguí entrando en pánico y llorando por miedo a mi vida. La señora Lily agarró su radio para escuchar a otros trabajadores de la oficina hablando y diciendo lo que estaba pasando. Todos podíamos escuchar a los estudiantes llorando. Esta fue la primera vez que experimentaba un encierro real. El oficial de recursos de la escuela también tenía una radio. Su nombre permanecerá en el anonimato. Lo llamaré en esta historia, sin embargo, Anderson. Podía escuchar a Anderson preguntando dónde estaba. Anderson y yo éramos como mejores amigos, éramos compañeros. La señora Lily habló por la radio diciendo que estaba con ella en el baño de niñas en la sección de niñas de la enfermería. Él tocó la puerta diciendo que era él. La señora Lily desbloqueó la puerta y lo dejó entrar. Me dijo que se quedaría conmigo hasta que los otros oficiales llegaran a la escuela. Esto al menos me ayudó a calmarme un poco y me sentía seguro a su alrededor también. Alrededor de 12 minutos después, uno de los trabajadores de la oficina habló por la radio diciendo que los otros oficiales acababan de llegar. Anderson me dijo que se aseguraría de que el intruso no lastimara a nadie ni se acercara a la enfermería. Después de que se fue, comencé a entrar en pánico de nuevo. Seguía llorando y la señora Lily y el otro estudiante me abrazaron e intentaron consolarme. Realmente no me ayudó, pero agradezco a ambos, la estudiante y la señora Lily, por intentar consolarme. Estuvimos en ese baño por más de 1 hora y eventualmente el intercomunicador se encendió, y el director le dijo a todos que era una falsa alarma.
Me sentí tan aliviado de que el peligro hubiera terminado. No pude continuar el día escolar, sin embargo, y tuve que ser recogido por mi mamá. Muchos otros estudiantes también estaban siendo recogidos y lloré de camino a casa, agradecido de estar vivo y sin heridas. Mi novia le preguntó a mi mamá si podía venir con nosotros. Mi novia le dijo a mi mamá que no había montado su bicicleta a la escuela ese día, porque se quedó dormida y le pidió a su mamá que la llevara para no llegar más tarde de lo que ya estaba. Rogué a mi mamá que dijera que sí y ella estuvo más que feliz de dejar que mi novia viniera con nosotros a casa. Mi novia llamó a su mamá para contarle sobre la situación, y su mamá entendió y preguntó si podía pasar la noche conmigo. Ella dijo que sí, y le agradecí a su mamá por teléfono. Cuando llegamos a casa fui directamente a mi habitación, y mi novia le pidió a mi mamá si podía darnos algo de tiempo privado. Mi mamá preguntó por qué y vi a mi novia susurrarle al oído a mi mamá. Mi mamá le susurró de vuelta y dijo que estaba bien. Mi novia me consoló y me sentí mucho más relajado, aunque de inmediato aún tenía algo de ansiedad por el encierro tan aterrador. De todos modos, antes de que nos diéramos cuenta, el sol ya se había puesto y mi mamá trajo un colchón inflable para que mi novia durmiera. Insistí a mi novia que ella podía tomar la cama y que yo dormiría en el sofá. Ella dijo que no le importaba dormir en el suelo junto a mi cama. Mi mamá apagó la luz de mi habitación después de que el colchón inflable estaba completamente inflado. Le di a mi novia una manta extra y una almohada. Ella se cubrió y nos dijimos buenas noches con un beso. Me quedé dormido bastante rápido y tuve una pesadilla aterradora sobre el encierro. En mi sueño, la escuela estaba en un encierro, pero esta vez había un tirador real. Escuché disparo tras disparo y escuché al oficial de recursos de la escuela gritando al hombre que soltara el arma. El hombre ignoró las órdenes de Anderson y lo mató de un disparo. El tirador luego entró a la enfermería y abrió la puerta del baño con fuerza bruta. Antes de darme cuenta, estaba despierto en lágrimas. Mi novia estaba de pie junto a mi cama con una expresión preocupada en su rostro. Me preguntó por qué estaba llorando y le conté sobre mi pesadilla muy aterradora. Luego me dijo que me moviera para que pudiera acostarse conmigo. Le dije que estaría bien, pero ella insistió en acostarse en la cama conmigo. Luego movió suavemente su mano sobre mi mano como si estuviera acariciando a un perro. Esto rápidamente me hizo sentir mejor. Nos abrazamos y nos quedamos dormidos. Cuando despertamos, eran las 11 a.m. Entré en pánico porque llegábamos más de 3 horas tarde a la escuela. Mi mamá entró a la habitación después de escuchar que íbamos a llegar tarde. Mi mamá me dijo que había llamado a la escuela y les dijo que no podría ir durante un par de semanas. Entonces me calmé y mi novia le contó a su mamá sobre esto, y ella estuvo de acuerdo con que se quedara conmigo por un tiempo. No mucho después de que nos despertamos, la escuela llamó y explicó que un profesor sustituto estaba tratando de llamar a la oficina el día anterior, pero accidentalmente marcó el código secreto para el nuevo sistema de alarma de encierro de la escuela. Nunca hubo ningún peligro. Ahora no sé si hubiera podido recuperarme del incidente sin mi novia, y estoy muy agradecido de que no hubiera peligro para la escuela ese día. Cuando me sentí mejor, volví a la escuela y, desde ese encierro, tuve el miedo de tiradores robando a personas en público. Todavía lo tengo hasta el día de hoy, pero no dejé que eso me detuviera para conseguir un trabajo. Poco después conseguí un trabajo. La vida lentamente comenzó a volver a ser como era antes de que ocurriera el encierro. ¿Quién sabe qué habría pasado si realmente hubiera habido un tirador en la escuela ese día? No creo que hubiera sobrevivido debido a lo asustado y ruidoso que estaba por llorar. Afortunadamente nunca he vuelto a experimentar algo así. Me llamo Elena y me mudé con mi esposo Raúl y nuestro hijo Manuel a un pequeño pueblo llamado San Jerónimo. Hace menos de 3 años decidimos dejar la bulliciosa ciudad en busca de una vida más tranquila y segura. San Jerónimo cuenta con apenas 250 habitantes, lo que nos pareció ideal para criar a Manuel lejos del caos urbano. Nos instalamos en una acogedora casa al borde del pueblo, rodeada de naturaleza y aire fresco. Todo parecía perfecto, pero lo que descubrí sobre este lugar me dejó con un terror profundo y una incertidumbre constante. Una tarde, mientras Raúl trabajaba en el jardín y Manuel jugaba con sus nuevos amigos, decidí salir a dar un paseo. Me crucé con don Lorenzo, un vecino que siempre me había parecido un poco solitario pero amable. Tenía unos 70 años,
una piel curtida por el sol y una mirada que parecía ocultar muchos secretos. Después de intercambiar saludos, me invitó a sentarme en el porche de su casa para tomar un té. Acepté, sin imaginar que aquella conversación cambiaría mi percepción del pueblo para siempre. Don Lorenzo comenzó a hablarme de la historia del pueblo, de cómo solía ser un lugar aún más pequeño y tranquilo antes de que llegara esa gente. Al principio, no entendía a qué se refería, pero su expresión se volvió más seria y su voz bajó de tono. Hace unos años, Elena, San Jerónimo no era tan pacífico como ahora. Llegaron unos hombres, decían ser militares, pero nadie estaba seguro. Eran muchos y vinieron con la intención de imponer su ley. Mi curiosidad se mezcló con una sensación de incomodidad. Don Lorenzo continuó. Sus palabras se volvían más sombrías a medida que avanzaba su relato. Dijeron que querían protegernos, pero pronto nos dimos cuenta de que tenían otros planes. Empezaron a secuestrar a los niños, a nuestros hijos, para venderlos en otros países. México, Paraguay, Dios sabe dónde más. La gente se resistió, claro, pero eso solo hizo que las cosas empeoraran. El terror comenzó a crecer dentro de mí. No podía dejar de pensar en Manuel, tan vulnerable en este pequeño pueblo que habíamos considerado seguro. Miré a don Lorenzo, esperando que hubiera algún indicio de exageración en sus palabras, pero su mirada era fría y llena de verdad. Elena, vi cosas que nadie debería ver. Los que se resistían eran torturados, sus familias amenazadas. Algunos nunca volvieron a ver a sus hijos. Nos hicieron cosas horribles para quebrar nuestra voluntad, para asegurarse de que no nos rebeláramos. Mi mente intentaba procesar lo que estaba escuchando. No podía imaginar el dolor de aquellos padres, la desesperación de no saber el paradero de sus hijos. Y si todo eso volvía a ocurrir, ¿qué haría yo para proteger a Manuel? Un día los militares se fueron tan repentinamente como llegaron. Dejaron atrás un rastro de miedo y desconfianza. No sabemos por qué se fueron ni si volverán, pero esa posibilidad siempre está ahí, Elena. Vivimos con ese temor constante, cuidando a nuestros hijos como si cada día fuera el último que podríamos tener con ellos. Me despedí de don Lorenzo en estado de shock, agradeciéndole por el té y su tiempo, aunque en realidad quería huir de esa casa y de esa historia. Caminé de regreso a casa sintiendo que cada sombra alargada por el sol del atardecer ocultaba algún peligro. Encontré a Raúl en el jardín y a Manuel jugando con sus amigos, ajenos a la tormenta de pensamientos que se desataba en mi cabeza. Esa noche no pude dormir. El relato de don Lorenzo se repetía una y otra vez en mi mente, y cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de mi hijo siendo arrebatado por hombres sin alma. Me levanté varias veces para verificar que las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Raúl trató de calmarme, pero no podía compartir con él el terror que sentía sin hacerle cargar con el mismo miedo. Pasaron los días y traté de seguir con la rutina, pero el miedo se había instalado en lo más profundo de mí. Cada vez que Manuel salía a jugar, cada vez que Raúl iba a trabajar, sentía una punzada de ansiedad. No podía evitar pensar en lo que había sucedido en San Jerónimo, en la posibilidad de que esos hombres regresaran. Mis vecinos, aquellos que conocía y aquellos con los que solo había intercambiado un saludo, todos parecían llevar una carga similar. Había una sombra sobre el pueblo, una sombra que solo aquellos que habían vivido esos años oscuros podían ver y sentir. Un día, mientras estaba en la tienda del pueblo, escuché a dos mujeres mayores hablando en voz baja sobre esa gente. Parecía que no era la única que había sido marcada por la historia que don Lorenzo me contó. A pesar del miedo, había una especie de solidaridad silenciosa entre nosotros. Sabíamos que debíamos protegernos mutuamente, que debíamos estar vigilantes y unidos para evitar que la historia se repitiera. La vida continuó en San Jerónimo, y aunque tratábamos de mantener una fachada de normalidad, el miedo nunca desapareció del todo. Siempre había una mirada furtiva, una puerta que se cerraba con más fuerza de la necesaria, una mano que se aferraba un poco más a la de un niño. Vivíamos en una paz frágil, conscientes de que en cualquier momento podría romperse. No sé si algún día podremos vivir sin ese miedo, sin esa sombra que nos recuerda lo que una vez sucedió aquí. Solo espero que nunca tengamos que enfrentar de nuevo un horror similar. Por ahora seguimos adelante, aferrándonos a la esperanza de que el pasado no se repita, pero con el terror siempre latente de que esos hombres regresen y nos roben lo más preciado que tenemos.
Raúl y yo habíamos planeado nuestra mudanza a San Jerónimo con mucho entusiasmo. Habíamos visitado el pueblo varias veces antes de decidirnos a comprar una casa allí. La tranquilidad del lugar, la amabilidad de sus habitantes y la belleza del entorno natural nos habían cautivado. Cada rincón del pueblo parecía sacado de una postal. Las casas de colores pastel, los jardines bien cuidados, y el aire puro que te llenaba los pulmones con cada respiración. Queríamos que Manuel creciera en un lugar así, lejos del estrés y el peligro de la ciudad. Nuestra casa estaba ubicada al borde del pueblo, con una vista impresionante de las montañas y los bosques circundantes. Era una construcción antigua, pero bien conservada. Tenía un amplio jardín donde Manuel podía correr y jugar, y una terraza desde la que podíamos ver el atardecer cada tarde. Todo parecía perfecto. Los primeros meses en San Jerónimo fueron idílicos. Raúl consiguió trabajo en una empresa de construcción local, y yo me dediqué a cuidar de Manuel y a adaptarnos a nuestra nueva vida. Conocimos a nuestros vecinos, quienes nos recibieron con los brazos abiertos. Cada día descubríamos algo nuevo y encantador del pueblo: el mercado local, las ferias de artesanía, las caminatas por los senderos del bosque. Sin embargo, a pesar de la aparente paz y felicidad, siempre sentí que había algo más, algo oculto bajo la superficie. Había miradas furtivas, conversaciones que cesaban cuando nos acercábamos y una sensación general de tensión que no podía explicar. Atribuí esos sentimientos a mi proceso de adaptación, pensando que eventualmente desaparecerían. Todo cambió aquella tarde en la que conocí a don Lorenzo. Era un hombre mayor, de aspecto reservado y serio. Siempre lo veía caminando solo por el pueblo, con su bastón de madera y su sombrero de ala ancha. Parecía un personaje sacado de otra época, con su ropa gastada pero pulcra y su andar pausado. Un día, mientras paseaba cerca de su casa, lo vi sentado en su porche, mirando al horizonte. Nos saludamos cortésmente y me invitó a sentarme con él. Acepté la invitación, curiosa por conocer más sobre aquel hombre enigmático. Nos sentamos en el porche de su casa, una construcción antigua rodeada de plantas y flores que parecían haber sido cuidadas con esmero durante décadas. Don Lorenzo me sirvió una taza de té y comenzó a hablarme del pueblo. San Jerónimo es un lugar especial, Elena. Ha pasado por muchas cosas, buenas y malas, pero siempre ha sobrevivido. Me contó historias sobre los primeros colonos, sobre cómo el pueblo había crecido y prosperado a lo largo de los años. Sus relatos eran fascinantes, llenos de detalles y anécdotas. Pero había algo en su voz, una nota de tristeza y miedo que no podía ignorar. Finalmente, don Lorenzo dejó de hablar de la historia antigua y comenzó a contarme sobre esa gente. Me habló de un grupo de hombres que había llegado al pueblo años atrás, afirmando ser militares. Dijeron que querían proteger al pueblo, pero pronto quedó claro que tenían otros planes. Comenzaron a imponer su propia ley, secuestrando a niños y adolescentes para venderlos en otros países. La gente del pueblo intentó resistir, pero fueron brutalmente reprimidos. Era como vivir en una pesadilla, Elena. Veíamos cómo se llevaban a nuestros hijos, cómo torturaban a los que intentaban detenerlos. Las noches estaban llenas de gritos y llantos. Algunos de nosotros nunca volvieron a ver a sus hijos. Fue un tiempo de horror y desesperación. Sus palabras me dejaron helada. No podía imaginar el dolor y el terror que esas personas habían sufrido. Pensé en Manuel, en lo vulnerable que sería si algo así volviera a suceder. Don Lorenzo continuó, describiendo cómo un día, sin explicación, los hombres se marcharon. Dejaron atrás un pueblo destrozado, lleno de miedo y desconfianza. Desde entonces, vivimos con el temor de que vuelvan. Nunca sabemos si o cuándo podría suceder, pero siempre estamos alerta. Nos cuidamos entre nosotros, protegemos a nuestros hijos lo mejor que podemos. Me despedí de don Lorenzo en estado de shock. Caminé de regreso a casa sintiendo que cada sombra escondía un peligro, que cada ruido era una amenaza. Encontré a Raúl y a Manuel jugando en el jardín, ajenos a la tormenta de pensamientos y miedos que se desataba en mi mente. Esa noche no pude dormir. Las palabras de don Lorenzo se repetían una y otra vez en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Manuel siendo arrebatado por hombres sin alma. Me levanté varias veces para verificar que las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Raúl intentó calmarme, pero no podía compartir con él el terror que sentía sin hacerle cargar con el mismo miedo. Los días siguientes fueron difíciles. Intenté seguir con la rutina,
pero el miedo se había instalado en lo más profundo de mí. Cada vez que Manuel salía a jugar, cada vez que Raúl iba a trabajar, sentía una punzada de ansiedad. No podía evitar pensar en lo que había sucedido en San Jerónimo, en la posibilidad de que esos hombres regresaran. Mis vecinos, aquellos que conocía y aquellos con los que solo había intercambiado un saludo, todos parecían llevar una carga similar. Había una sombra sobre el pueblo, una sombra que solo aquellos que habían vivido esos años oscuros podían ver y sentir. Un día, mientras estaba en la tienda del pueblo, escuché a dos mujeres mayores hablando en voz baja sobre esa gente. Parecía que no era la única que había sido marcada por la historia que don Lorenzo me contó. A pesar del miedo, había una especie de solidaridad silenciosa entre nosotros. Sabíamos que debíamos protegernos mutuamente, que debíamos estar vigilantes y unidos para evitar que la historia se repitiera. La vida continuó en San Jerónimo, y aunque tratábamos de mantener una fachada de normalidad, el miedo nunca desapareció del todo. Siempre había una mirada furtiva, una puerta que se cerraba con más fuerza de la necesaria, una mano que se aferraba un poco más a la de un niño. Vivíamos en una paz frágil, conscientes de que en cualquier momento podría romperse. No sé si algún día podremos vivir sin ese miedo, sin esa sombra que nos recuerda lo que una vez sucedió aquí. Solo espero que nunca tengamos que enfrentar de nuevo un horror similar. Por ahora, seguimos adelante, aferrándonos a la esperanza de que el pasado no se repita, pero con el terror siempre latente de que esos hombres regresen y nos roben lo más preciado que tenemos. Cada día que pasa, me esfuerzo por mantener la calma, por no dejar que el miedo domine nuestras vidas. Raúl y yo hemos hablado de ello en varias ocasiones, y aunque compartimos la misma preocupación, sabemos que no podemos vivir en constante paranoia. Hemos tomado precauciones, hemos enseñado a Manuel a ser cuidadoso y a no confiar en extraños. Pero a veces, en las noches más oscuras, cuando el silencio es roto solo por el susurro del viento, siento que el miedo vuelve a acechar, recordándome que la seguridad es solo una ilusión frágil. La comunidad de San Jerónimo se ha vuelto más unida en estos años. Hemos formado grupos de vigilancia, nos mantenemos informados y siempre estamos atentos a cualquier señal de peligro. Las noches en el pueblo son tranquilas, pero nunca completamente libres de tensión. La sombra de lo que una vez sucedió aquí sigue presente, como un recordatorio de que la paz puede ser efímera. He aprendido a vivir con ese miedo, a canalizarlo en acciones concretas para proteger a mi familia. Pero siempre hay una parte de mí que se pregunta si algún día podremos vivir sin esa sombra, sin esa constante vigilancia. San Jerónimo es un lugar hermoso, lleno de gente buena y trabajadora, pero también es un lugar marcado por el dolor y el sufrimiento. Y aunque tratamos de seguir adelante, de construir un futuro mejor, siempre hay una parte de nosotros que vive en el pasado, temiendo que la historia se repita. La vida en San Jerónimo continúa día tras día, con sus rutinas y sus pequeños momentos de felicidad. Manuel crece, juega y ríe, ajeno al miedo que sus padres llevan en el corazón. Raúl y yo nos esforzamos por darle una vida normal, por enseñarle a ser valiente y a enfrentar el mundo con esperanza. Pero siempre hay una parte de mí que se pregunta si algún día tendremos que enfrentarnos de nuevo a ese horror, si algún día esos hombres volverán a robarnos la paz. No sé lo que depara el futuro, pero sé que mientras tengamos a nuestros seres queridos cerca, mientras estemos unidos y vigilantes, podremos enfrentar cualquier desafío. San Jerónimo es nuestro hogar, un lugar de belleza y dolor, de esperanza y miedo. Y aunque el pasado nos persigue, nos esforzamos por construir un futuro en el que podamos vivir sin temor, en el que nuestros hijos puedan crecer libres y seguros. Por ahora seguimos adelante, un día a la vez, con la esperanza de que el pasado no se repita y con el compromiso de proteger lo que más amamos. La vida en San Jerónimo nunca será completamente libre de miedo, pero mientras tengamos el amor y la solidaridad de nuestra comunidad, siempre habrá esperanza.